Bien, como habíamos dicho, lo último que queda ver es los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué significa esto? Vamos a dar los intervalos en donde la función crece o va para arriba, en otras palabras, y cuando la función decrece, o sea, cuando va para abajo. Siempre lo vamos a ver de vuelta desde el punto de vista del eje X y siempre lo miramos al gráfico de izquierda a derecha. Entonces lo que vamos a hacer para saber es cuándo sube y cuándo baja es, yo lo que hago es, voy haciendo flechas, me fijo, el gráfico sube, sube, sube hasta este punto. ¿Está? Después en esta parte de acá, baja. A partir de acá empieza a subir de vuelta, sube hasta acá. Acá vuelve a bajar y acá vuelve a subir. ¿Está? Entonces lo que está en verde son las partes en donde la función sube, o sea, va para arriba, es decir, crece. Y ahora lo que voy a marcar en rojo van a ser en los periodos en donde la función decrece, o sea, va para abajo. Esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, fíjense, las flechas verdes son la parte en donde la función crece y las flechas rojas son las partes en donde la función decrece. Entonces, fíjense que por lo general el cambio de ir para arriba o para abajo va a ser a partir de los máximos o mínimos, o sea, donde cambia, ¿no? Fíjense que acá sube hasta el máximo, baja hasta el mínimo, sube hasta el máximo, baja hasta el mínimo, sube hasta el máximo y vuelve a bajar. Bien, y como yo le había dicho que lo teníamos que ver desde el punto de vista del eje X, entonces, fíjense, viene desde el menos infinito hasta el máximo. El máximo dijimos que era 8. Entonces, este intervalo va a ser el donde crece. Después, siempre miramos lo verde primero. Empieza desde el mínimo hasta este máximo. Entonces, si la vemos desde el eje X, es desde este menos 5, que era el mínimo, hasta el menos 2. Y por último, la flecha verde va a ser desde este mínimo, que era 3, hasta este máximo, que era 6. Y lo mismo va a pasar con el intervalo, los intervalos de decrecimiento. Fíjense que desde el máximo empieza a bajar hasta el mínimo. Todo lo de la flecha roja. Entonces va a ser desde menos 8 a menos 5. Después, esta parte de acá, lo que está en rojo, va a bajar desde este máximo hasta este mínimo, o sea, desde el menos 2 hasta el menos 3. Y por último, desde este máximo, que es el 6, hasta el infinito. O sea, porque esto sigue bajando, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos eso? Entonces, el primero era desde menos infinito hasta el máximo, que era menos 8. Entonces, menos infinito, punto y coma, menos 8, unión. Después, desde este mínimo, que era menos 5, hasta el menos 2. Menos 5 hasta el menos 2. Unión. Y desde este, que era el 3, hasta el 6. 3, perdón. Hasta el 6. Y estos tres intervalos, son las tres flechas rojas, serían nuestros intervalos de crecimiento. Y lo mismo con el decrecimiento. Sería desde este punto, que es el menos 8, hasta el menos 5. Menos 8 hasta el menos 5. Unión. Desde el menos 2 hasta el 3. Menos 2 hasta el 3. Unión. Del 6 al más infinito. Entonces así ya tendríamos hecho todo nuestro análisis de la función.
Entonces repito, el dominio era fijarnos desde qué valor empieza hasta qué valor termina en el eje X. La imagen era ver cuál era el punto más alto y cuál era el punto más bajo, contando los infinitos, pero mirándolo desde el eje Y. El conjunto de ceros o raíces iban a ser los puntos donde la función cruzaba el eje X, o sea, los puntitos en donde toca la función al eje X, o sea, los que están en negro. Después, nuestro conjunto de positividad iba a ser lo que estaba arriba del eje X, la parte de la función que está arriba. Y el conjunto de negatividad va a ser la parte de la función que está abajo del eje X. Después, los máximos van a ser los puntos más altos que puedo ver en el gráfico, sin contar al infinito, ¿no? Y los mínimos van a ser los puntos más bajos del gráfico, de vuelta sin contar el infinito. Y por último, los intervalos de crecimiento y decrecimiento iban a ser los valores del eje X para los cuales la función crecía y cuáles los valores de X para los cuales la función decrecía. O sea, cuando la función iba para arriba o cuando la función iba para abajo, siempre era mirándolo desde el eje X y de izquierda a derecha. Y lo escribimos en forma de intervalos y uniendo cuando están separados, con la U de unión. Cuando eran solo puntos lo escribíamos con llaves y lo demás lo escribíamos con paréntesis.